Siempre tuve claro que quería ser enfermera. Yo creo que eso viene de mucho más allá. Yo creo que la primera enfermera de mi familia fue mi abuela y de hecho de ella aprendí a curar con hierbas, aprendí a curar con masajes y ya con 3 años yo era una erudita de mi abuela y la perseguía. Cuando tenía 4 años, mi madre siempre lo recuerda en la familia, que yo descubrí que los garbanzos al ponerlos en remojo se ponían blanditos y hacía mi madre enhebrar una aguja y atravesando 3 garbanzos me hacía un fonendo. Eso con 4 años y auscultaba los muñecos, claro, aquello duraba poquísimo rato, ¿no? Y bueno, a partir de ahí lo tenía claro, yo siempre quería ser enfermera, siempre andaba dibujando cofias, dibujando jeringas, me apasionaba el olor de un hospital ya incluso, siempre quería ir a ver a enfermos, si mi tía estaba mala, yo que sé, quien fuera de la familia, yo siempre quería ir, me apasionaba las enfermeras con su uniforme blanco, sí, no sé de dónde viene eso, pero una vocacional imposible. Me encanta mi trabajo y me encanta acompañar en mi trabajo. Realizar las técnicas de enfermería me gustan, por supuesto, realizar curas y es muy gratificante cada vez que ves que una cosa va bien y cuando no va mal pues se intenta hasta que vaya bien y me gusta mucho acompañar muchísimo al enfermo en su proceso, entender qué me quiere decir y si no lo entiendo por lo menos acompañarle. Me gusta toda mi profesión. En la planta había una señora con una enfermedad psiquiátrica y a esta señora le hacían electroshock. Y yo siempre a la señora, bueno, ella estaba out totalmente, no estaba aquí, pero yo siempre cada tarde, hola, ¿cómo estás? Mira, ya ha venido la loca, hola, bonita. Y justamente venía de hacerse electroshock y estaba totalmente catatónica y venía con un camillero y le digo, anda, lagartona, qué bien que te lo has pasado. Y aquella señora en miles de días hizo y se rió. Y bueno, no lo sé, para el hijo fue motivo para todos, su hijo lloró y su hijo ahora cuando me lo encuentro en el Mercadona, Vicky, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí que me acuerdo, es una de las historias más emotivas, realmente.